que hemos estudiado en las últimas dos clases. La ecuación de Euler, dijimos, es la ecuación fundamental de las turbomáquinas y que fue planteada para poder analizar las situaciones de intercambio de energía entre un fluido y un rodete. El rodete, dependiendo del tipo de flujo, va a ser para una turbina o por una bomba. Vamos a ver este ejercicio que está planteado y lo vamos a resolver a continuación. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente. Una bomba centrífuga radial de agua está diseñada para girar a 1450 revoluciones por minuto y para entrada radial en los álabes del rodete. Enseguida les voy a mostrar un esquema o dibujo del rodete, de la bomba, para que podamos entender mejor a qué se refiere el tema de la entrada radial. El caudal en el punto nominal se llama el del rendimiento óptimo, es de 160.000 litros por hora. De esta bomba se conocen las siguientes características geométricas. La relación de diámetro de salida y entrada de los álabes D sub 2 sobre D sub 1 igual a 2. El diámetro exterior del rodete D sub 2 igual a 300 milímetros. Ancho a la salida del rodete B sub 2 igual 20 milímetros. Ángulo de los álabes a la salida, beta 2 igual 45 grados, y además se sabe que para el punto de óptimo rendimiento hay un rendimiento eta sub h igual 80%, este le llamamos rendimiento hidráulico, eta sub v, rendimiento volumétrico, 90%, y eta sub m, rendimiento mecánico, de 85%. O sea, tendríamos tres rendimientos involucrados en esta máquina. Se despreciará el espesor de los álabes y la bomba se ha diseñado para que la componente radial de la velocidad absoluta sea constante a la entrada y salida de los álabes. Las tuberías de aspiración e impulsión de la bomba son iguales y los ejes de las bridas de entrada y salida se hallan a la misma cota. El manómetro conectado a la entrada de la bomba marca una presión absoluta de 350 torr. Eso equivale a 0,4 bar. Cuando el caudal es el indicado. Calcular, inciso A, ángulo de entrada en los álabes, las velocidades U sub 1 y U sub 2, esta es la velocidad tangencial en el punto 1 y velocidad tangencial en el punto 2, la velocidad C sub 2. La velocidad C sub 2 es la velocidad absoluta de salida del agua en el punto del diámetro 2. La componente radial de la velocidad absoluta a la entrada y salida de los álabes, los ángulos de los álabes a la entrada de la corona directriz que está provisto en la bomba. Y el inciso B, calcular la altura de Euler y la altura útil. La altura de Euler, dijimos, es una altura teórica, que es la máxima a la que podrá llegar una turbomáquina en condiciones ideales, en función de estas ecuaciones desarrolladas por Euler. Y la altura útil tendrá que ser la altura de Euler, pero afectada por un rendimiento del sistema, en este caso hidráulico. Luego, el inciso C dice la potencia interna de la bomba. Inciso D, la potencia de accionamiento, que no será lo mismo. La potencia interna de la bomba se refiere a la potencia que hemos aprendido a calcular en las clases de teoría, que implicará el intercambio de energía que hay entre el rodete y el fluido. En este caso, la bomba va a tener una potencia mecánica en el rodete y que va a transferir al fluido. Esa potencia mecánica la va a convertir en potencia hidráulica, pero para accionar la bomba hay un elemento externo. En este caso va a haber un motor que va a tener una potencia mecánica que va a ingresar hacia el rodete para que pueda moverse. Entonces, estamos hablando de la potencia interna y la potencia de accionamiento, que sería la externa. Luego, el inciso E, alturas de presión y dinámica del rodete y grado de reacción de la bomba. Esto hemos visto en la última clase, el día jueves, como altura de presión, el cambio de delta P, ¿verdad? La presión de entrada menos de la salida, y la dinámica, la referida a las presiones, perdón, a los cambios de energía debido a condiciones de velocidad de flujo.
Y finalmente, la presión absoluta del agua a la salida de la bomba. Esa sería la presión con la que nosotros estaríamos midiendo en un manómetro cuando la bomba esté funcionando. Bueno, vamos a ver, todo lo que está acá escrito en el planteamiento, vamos a ver y explicar en el caso de unos esquemas. Recordando, tenemos las dos formas de la ecuación de Euler. Esta ecuación de Euler, hemos dicho, es la primera forma de la ecuación, donde tendríamos para bombas las condiciones de velocidad tangencial por la componente de la velocidad absoluta sobre la velocidad tangencial en el punto 2, menos U sub 1 C sub 1 U. Esta ecuación, cuando nos sale positiva y hemos aplicado esta ecuación, quiere decir que evidentemente se trata de bombas. Y recordando también esta misma ecuación que estamos viendo acá, es la ecuación para turbinas, donde observamos que solamente sería multiplicar por menos 1 cualquiera de las ecuaciones para tener la otra. Con la aclaración de que la altura de Euler siempre tiene que ser positiva. Bueno, tenemos entonces es la primera forma de la ecuación de Euler y tenemos la segunda forma de la ecuación de Euler, que dijimos ya incorpora a las velocidades relativas. En este caso estamos hablando de W2 y W1. En el caso de la primera forma de la ecuación de Euler, solamente contemplaba, como podemos observar acá, las velocidades tangenciales y las componentes de las velocidades absolutas sobre la proyección horizontal, o sea, en este caso, sobre la velocidad tangencial. Entonces, la primera forma de la ecuación de Euler no contempla la velocidad relativa del flujo en ninguno de los dos triángulos y la ecuación en su segunda forma, la ecuación de Euler, sí contempla las velocidades relativas. En esta ecuación general, el signo positivo es para el caso de turbinas, porque dijimos la entrada, en el caso de las turbinas, tendría que ser en la periferia, y en este caso el punto de referencia para una turbina en la periferia va a estar como citado como número 1. En el caso de las bombas, entonces, en este caso tendríamos que multiplicar por menos 1 y tendríamos la ecuación de Euler de su segunda forma para las bombas, donde tendría que ser U sub 2 menos U sub 1, ambos al cuadrado, más W1 menos W2, ambos al cuadrado, y más C sub 2 menos C sub 1, ambos al cuadrado. Esa sería la segunda forma de la ecuación de Euler para bombas, que es la que también vamos a utilizar. También hemos visto en la última clase la relación que existe entre la ecuación de Bernoulli y la ecuación de Euler. Dijimos, Euler decide hacer un análisis, una comparación del intercambio de energía que hay entre un sistema de un fluido, un movimiento de un ducto, versus el análisis del cambio energético en el caso de un rodete. Y dijimos que de hecho la ecuación de Bernoulli, tanto como la ecuación de Euler, reflejan la conservación de energía en un sistema y en una máquina respectivamente. En el caso de la ecuación de Bernoulli, dijimos, es básicamente la sumatoria de las formas o manifestaciones de energía que tienen que ser constantes y por tanto tendríamos energía de presión, energía de posición o energía potencial y energía de velocidad o energía cinética. Entonces, hemos visto también, estamos recordando, porque esto es lo que vamos a utilizar para la resolución del ejercicio, estamos recordando que la energía de presión, H sub P, es justamente el cambio de velocidades tangenciales, ¿no? El producto de la diferencia de los cambios de velocidades tangenciales y la diferencia de las velocidades relativas, ambas al cuadrado. Y finalmente tendríamos la altura dinámica para las turbomáquinas que está expresada en función del cambio de energía de velocidad. Bueno, vamos a utilizar todas estas expresiones, por eso se las estoy recordando. También cabe aclarar que terminada la clase voy a subir esta presentación con la resolución del ejercicio en las presentaciones que tenemos en el Classroom. Bueno, empecemos entonces, después de haber visto la formulación y las ecuaciones que tenemos que aplicar,
Vamos a ver entonces cuáles son esas condiciones para resolver el ejercicio. Primero, se trata de una bomba centrífuga y quiero que nos fijemos acá en la parte inferior, en esta figura. Una bomba centrífuga que tiene la característica de que ingresa el fluido en el mismo nivel, o sea, la entrada acá está al mismo nivel que la salida, por la brida de acople. Parece un poco contradictorio esto en función de lo que yo les dije. Si observamos, por ejemplo, en la figura de superior izquierda, este es el rodete de una bomba, que también podría ser de una turbina, ¿no es cierto? En este caso, el rodete de una bomba, y el fluido, en el caso de una bomba, ingresa por la parte interna, en la parte del diámetro menor, en este caso, en este punto, que sería el punto del diámetro 1, y va a salir en la parte periférica que estamos hablando del punto 2 o el diámetro mayor, el diámetro 2. ¿Qué sucede con la bomba que vemos acá abajo? Esta conexión que tenemos es solamente con aplicaciones de operación. Quiere decir que si bien la entrada está al mismo nivel que la salida, esta entrada de agua, cuando va hacia el rodete, entra por acá y tiene que ingresar al medio. ¿De acuerdo? O sea que esta brida de acople de entrada tiene ingreso y conexión con la parte del medio del rodete. O sea, estaríamos hablando en esta parte. Por tanto, si observamos esta figura, la entrada de agua sí va a seguir siendo por el centro y la salida va a ser por la periferia. Entonces acá tendríamos entrada, si bien está a la misma altura, va a ingresar el agua por acá y va a salir por esta carcasa que está alrededor del rodete, va a salir por todos los puntos del rodete y finalmente va a ser conducida el agua hacia la brida de salida que estaría a la misma altura o mismo nivel que la brida de acople de entrada. Bueno, vemos acá la composición de las velocidades que tenemos en los triángulos, tanto en el punto 1 como en el punto 2. En el punto 1 tendríamos para empezar un radio o un diámetro. En este caso, el diámetro 1, según los datos, es de 150 milímetros, este diámetro interior. El diámetro exterior, este de acá, o este, ¿no es cierto? Cualquiera de estas medidas, son de 300 milímetros de diámetro exterior. Entonces tengo D1 y tengo D2. El triángulo de velocidades en el punto 1 tendríamos con las componentes que son la velocidad tangencial también en el punto 2, las velocidades relativas, W1, W2, y las velocidades absolutas que resultan de la suma de la velocidad tangencial más velocidad relativa, tanto en el punto de salida 2 como en el punto de entrada 1. Entonces, acá tendríamos ya las composiciones vectoriales de los triángulos de entrada y de salida. Cabe mencionar que la velocidad de rotación que tenemos es de 1450 revoluciones por minuto y el sentido de giro de este rodete es antihorario, como podemos observar en este esquema. Eso debido a la curvatura de los álabes, ¿se acuerdan? En clases les expliqué que la curvatura de los álabes va a estar curvado hacia atrás para permitir que el fluido salga, evidentemente, de manera eh, ininterrumpida por la parte periférica del rodete. Tendríamos también como un dato el ángulo beta 2, que va a ser igual a 45 grados, beta 2 que forma la velocidad eh, relativa del fluido, en este caso en el punto 2, respecto a la velocidad tangencial U sub 2. Entonces estamos hablando de este ángulo beta 2. Luego tenemos una presión de entrada. Acá en la brida de acople del ingreso tendríamos una presión de entrada que es igual a 0,4 bar. El rendimiento hidráulico, 80%, el rendimiento volumétrico, 90%, y rendimiento mecánico del 85%. Estos rendimientos vamos a utilizar cuando necesitemos calcular las potencias, tanto de la bomba como la potencia de accionamiento. Vamos a ver, para resolver este ejercicio,
las composiciones de los triángulos de velocidades en el caso del rodete. Dijimos, tenemos en la parte interior, en el diámetro interior, el triángulo de velocidades que va a ser la composición de estos vectores velocidad, U sub 1, W1 y C sub 1, que lo tendríamos acá expresados de esta manera. U sub 1, la velocidad tangencial, W1, que sería la velocidad relativa del fluido respecto del álave, y la suma de U sub 1 más W1 igual a C sub 1. Luego tendríamos, de manera similar, en la salida tendríamos U sub 2, que es la velocidad tangencial en el punto 2, W2 y C sub 2, que es la suma, C sub 2, la suma de W2 y U sub 2. Bueno, veamos entonces cómo empezamos a resolver el ejercicio. Acá está, ya lo resuelto, pero lo voy a explicar cómo se desarrolla. Primero, vamos a determinar el caudal que ingresa y sale del rodete y que es de hecho el mismo y tiene que ser sin pérdidas, ¿verdad? O sea, no tengo yo una pérdida, no tengo una acumulación de caudal entre la entrada y la salida, por tanto el caudal tiene que ser el mismo. Sin embargo, ese caudal que ingresa y sale está en función de un rendimiento volumétrico para conocer el caudal real, porque yo tengo un caudal teórico, ¿ya? Y prácticamente lo que yo necesito es el caudal real. ¿Qué significa eso? Yo tengo acá un caudal teórico y hay evidentemente un rendimiento volumétrico que puede deberse a condiciones propias del fluido que van a implicar una pérdida interna del fluido, puede haber un rebombeo, etcétera. Y ese caudal entonces tengo que mayorar. Este sería el caudal teórico y voy a mayorar, es decir, voy a dividir entre el rendimiento volumétrico. El rendimiento volumétrico está determinado en los datos y veamos acá, el rendimiento volumétrico es del 90%. Por tanto, vamos a tener el caudal teórico dividido entre el rendimiento volumétrico. De esa manera ya voy a tener el caudal real en este caso. Y ese caudal real tiene que ser el mismo caudal que va a pasar por la sección 1 y que va a pasar por la sección 2, ¿verdad? Entonces tendríamos para el caso de la sección 1, en el caso del punto 1, estamos hablando del diámetro 1, vamos a tener el perímetro, que sería pi por D1, por el ancho B sub 1. En este caso voy a tener ya el área transversal por el cual va a pasar el fluido, multiplicado por la velocidad, en este caso C sub 1m, que sería esta velocidad del componente meridional de C sub 1 en su componente meridional. Quiere decir que este vector C sub 1 y su componente meridional son los mismos. Por tanto, C sub 1, M es igual a C sub 1. Bueno, seguimos entonces acá. Tendríamos estas condiciones en la entrada y en la salida es lo mismo. Tendríamos el área de la salida del agua por esa parte de la bomba, multiplicado por la velocidad C sub 2m, o sea, la velocidad perpendicular a esa área, que va a ser ya la velocidad de salida. En este caso, vamos a recordar, no tenemos el ancho B sub 1, pero tenemos el ancho B sub 2 como dato. El ancho B sub 2, voy a retornar acá, es de 20 milímetros. Nos referimos entonces al ancho en este punto B sub 2. Pero no tengo el ancho B sub 1. Entonces voy a trabajar, voy a operar con los datos que corresponden al punto 2. Entonces tendríamos que este caudal, el caudal real, en este caso sería caudal teórico sobre el rendimiento volumétrico, voy a tener el caudal real, va a ser igual a todo esto que está en este lado de la ecuación. ¿Por qué? Porque tengo el dato del B sub 2. No me conviene operar con B sub 1 porque voy a tener dos incógnitas en este caso. Entonces, trabajando con B sub 2, voy a tener que la componente meridional de C sub 2, esa sería la proyección de la velocidad C sub 2 sobre M. Aquí está. Voy a tener entonces, en este caso, tendría para la composición del triángulo de velocidades en el punto 2 lo siguiente. U sub 2
tengo W2 y tengo C sub 2. Cuando tengo que descomponer C sub 2, esta velocidad absoluta, que es la suma de las dos, esta descomposición va a consistir en tener la componente vertical y la componente horizontal. Por tanto, esta componente vertical de acá la llamamos C sub 2M, que sería la componente también llamada meridional. Entonces, C sub 2M es la descomposición en la vertical de C sub 2 y la descomposición de C sub 2 en la horizontal sería C sub 2U. Estoy hablando entonces de este pequeño triángulo que se forma acá para el caso de la velocidad C sub 2. Bueno, ahora vamos a retornar a lo siguiente. Tendría entonces que calcular C sub 2M. Ya dijimos, en base al caudal, que tendríamos el caudal teórico, pero dividido entre el rendimiento volumétrico, ya tendríamos el caudal real, multiplicado por pi, por d sub 2 y por el ancho b sub 2, que es un dato. Reemplazando los valores, voy a obtener C sub 2m, en este caso, 2,62 metros por segundo. Sería la velocidad C sub 2, que sería la velocidad de la proyección del vector velocidad absoluta sobre la componente vertical. Bueno, teniendo entonces C sub 2m, dijimos que la característica de la velocidad, según las condiciones de diseño, es la misma velocidad C sub 1m. Quiere decir que la velocidad a la entrada y a la salida debe ser la misma para las condiciones de flujo de esta bomba. Por tanto, si hemos calculado C sub 2m, podemos determinar también el valor de C sub 1m, que es igual a C sub 2m. En este caso, 2,62 metros por segundo. Bueno, ya tenemos entonces C sub 2m, tenemos C sub 1m también, y con eso podemos determinar ahora las velocidades tangenciales en función de las condiciones de rotación de la máquina y en los puntos 1 y 2. La velocidad tangencial, como definición, tenemos que es la velocidad angular multiplicado por el radio. En este caso, estamos hablando del punto 1, vamos a tener que es pi por d sub 1 por la velocidad de rotación del rodete, en este caso las 1450 revoluciones por minuto, y para convertirlo en revoluciones por segundo sería dividido entre 60. Por tanto, tendríamos acá la velocidad tangencial 1, está en función del diámetro 1. Y la velocidad tangencial en el punto 2 vamos a tener en función del diámetro de sub 2, que sería el diámetro externo. Reemplazando los valores, tendríamos entonces que la velocidad tangencial en el punto 1 es de 11,388 metros por segundo. Y para el caso de la velocidad tangencial es de 22,72 metros por segundo. Bueno, tenemos entonces U sub 1 y U sub 2. Si vemos los triángulos de velocidades, tendríamos y acá U sub 1, tengo también C sub 1m, que es igual a C sub 1, tengo en este caso U sub 2 como un dato, y tengo que encontrar entonces los ángulos beta 1 y beta 2 de estos triángulos de velocidades. Tanto el ángulo beta 1, que sería para la entrada del agua en el rodete, y el beta 2 para el ángulo de salida del agua en el rodete. Aclarando que es importante conocer este ángulo beta 1 para fines de diseño. Este ángulo beta 1 o el ángulo beta 2 se refieren a las condiciones de la inclinación, a la forma que tienen los álabes. Vamos a ver acá. Estos ángulos que están relacionando W1 con U sub 1, W2 con U sub 2, nos van a dar la forma en la cual tiene estos álabes. Y obviamente estamos viendo de que esos ángulos van a estar en función, obviamente, del recorrido del perfil que tenemos acá. Entonces, este punto con este otro punto se unen a través de un perfil curvo, pero esos ángulos son importantes para determinar el tipo de flujo que va a tener esa máquina. Entonces, el ángulo beta 1 y beta 2 son importantes desde el punto de vista de la geometría del álabe.
Sigamos. Para el caso de beta 1, vamos a volver acá. Para el caso de beta 1, nosotros vamos a utilizar las relaciones trigonométricas con este triángulo y también vamos a trabajar con beta 2 y alfa 2 para este triángulo. Entonces empecemos con el triángulo 1. Beta 1 va a ser el arco tangente de C sub 1m sobre U sub 1. Veamos eso. Acá tendríamos la tangente del ángulo beta 1 es C sub 1m sobre U sub 1. Entonces, si nosotros reemplazamos los valores de C sub 1m que ya hemos calculado y U sub 1 también, tendríamos entonces que beta sub 1 va a ser el arco tangente de este resultado, lo cual nos da que beta 1 es igual a 12,96 grados. Entonces ya tendríamos el ángulo beta 1, que es algo que nos pide el ejercicio y de hecho es un parámetro muy importante para el diseño de la bomba o de la turbomáquina en general. Ahora, para el ángulo beta 2, lo que necesitamos conocer es las relaciones que hay en esto. Volvamos acá. Beta 2, acá tendríamos este ángulo y vamos a disponer de U sub 2. Acá tenemos ya este cateto, que en este caso es U sub 2. Luego tenemos las condiciones de flujo, dijimos C sub 2m nos va a ser la proyección de C sub 2 sobre la vertical y C sub 2u la proyección de C sub 2 sobre la horizontal, esos sus componentes. De esa manera tendríamos entonces que conocer esta longitud conociendo U sub 2. Por tanto, eso nos quedaría de esta manera. C sub 2u va a ser igual a U sub 2 menos W2u. En este caso, W2u es la componente de W2 proyectada en U sub 2. Hemos dicho es la componente horizontal de W2 en este caso. Vayamos a eso. Volvemos acá. Esta parte de acá, esta de acá sería W2 proyectada sobre su horizontal. En este caso, W2 sobre la horizontal nos va a dar W2U. Ahora, hemos dicho, si conocemos U sub 2 y vamos a conocer W2U, entonces ya voy a poder tener la porción que sería C sub 2U, la que estoy buscando para poder determinar el ángulo alfa 2. El ángulo beta 2, en este caso, es un ángulo de 45 grados, porque la salida del ángulo es justamente, la salida del agua en ese ángulo tiene que ser por esa condición de flujo de 45 grados. Por tanto, la tangente de 45 grados va a ser C sub 2m sobre W2u. Volvamos un poco a la figura, la tangente de beta 2. Entonces, la tangente de beta 2, que sería este ángulo, va a ser igual a C sub 2m, que sería esta componente, el seno sobre el coseno, que sería C2m entonces sobre W2u, porque es solamente esta porción. Y después lo que necesito saber es esta otra porción. Para esta porción, lo que haré es después restar de U sub 2, restarle esta porción, es W2U, que estoy justo calculando acá, y automáticamente ya voy a tener el resultado de C2U. Es lo que estamos haciendo a continuación. Bien, volvemos entonces. Tangente de 45 grados, C sub 2m sobre W2U. Y acá despejamos W2U, que sería la proyección de la velocidad relativa 2 sobre la horizontal. Y eso nos va a dar un valor de 2,62 metros por segundo. Entonces sería la velocidad W2U 2,62. Ahora, dijimos, la porción, esa porción de C2U es igual a U sub 2, la velocidad tangencial, menos la velocidad que acabamos de encontrar acá, que sería la proyección de la velocidad relativa sobre la tangencial. Operando acá, vamos a tener 22,72 metros por segundo, que es la velocidad U sub 2,
que la hemos calculado previamente. En función, ¿se acuerdan de pi por diámetro de sub 2 por n sobre 60, ¿no? En función de la velocidad angular por el radio. Esta velocidad menos 2,62, que es la que acabamos de calcular, nos va a dar un resultado de 20,16 metros por segundo. Esa sería la velocidad absoluta proyectada sobre la velocidad tangencial. C2U entonces es 20,16 metros por segundo. Si volvemos a la figura, tendríamos entonces C2U, tenemos este valor que acabamos de calcular, C2U es 20,16 metros por segundo. Y, por tanto, tenemos el valor de C2M también, y vamos a aplicar Pitágoras en este triángulo de acá. Sería el triángulo de este lado de la derecha, que vamos a tener entonces la relación entre C2, C2M, C2U, y vamos a tener el ángulo alfa que determinar en estas condiciones de este triángulo. Por tanto, C2 al cuadrado va a ser igual a C2U al cuadrado más C2M al cuadrado. Sacando la raíz y reemplazando los valores, tendríamos que C sub 2 va a ser igual a 20,16 al cuadrado más 2,62 al cuadrado. Estos son los valores de la velocidad absoluta sobre la tangencial y la velocidad absoluta sobre la meridional. El resultado nos da que la velocidad absoluta C sub 2 total, en este caso, es de 20,33 metros por segundo. Volviendo a la gráfica, tendríamos entonces que esta velocidad C sub 2 es de 20,33 metros por segundo. Bueno, ahora necesitamos calcular el ángulo alfa, que sería lo último que necesitamos para determinar todos los parámetros del triángulo de entrada y el triángulo de salida de esta bomba. Como ya tenemos los valores de C sub 2M, C sub 2U, aplicamos la geometría acá y analizamos en el caso de alfa 2. Vamos a volver a la figura. Alfa 2 es este ángulo y vamos a trabajar entonces con la tangente de esto. O podríamos trabajar también con el seno, coseno, cualquier función que nos permita determinar alfa 2, porque ya tenemos los resultados. Bueno, en este caso he escogido la tangente, que va a ser igual a C sub 2M sobre C2U. Acá estamos viendo ese triángulo y vamos al cálculo. Entonces, tendríamos que el arco tangente de C2M sobre C2U, o sea, 2,62 sobre 20,16, nos va a dar el ángulo alfa 2 que estamos buscando, y acá el resultado nos da 7,4 grados. De esa manera hemos completado lo que se solicita en el inciso A, que es las características del tipo de flujo, las velocidades, los ángulos, en función de la geometría del rodete y además de las dimensiones que tendría ese rodete de la bomba. Ahora vamos a entrar al análisis de qué es lo que pasa en esa bomba con las ecuaciones de Euler, tanto la primera como la segunda ecuación de Euler. Vamos a determinar entonces acá, usando la primera forma de la ecuación de Euler. Dijimos, la primera forma de la ecuación de Euler no involucra a la velocidad relativa del flujo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No involucra W. En este caso, entonces, vamos a tener que para una bomba va a ser igual a U sub 2 por C sub 2U menos U sub 1 por C sub 1U sobre G. En este caso, U sub 1 por C sub 1U va a ser 0 porque el coseno de alfa 1 es igual a 90 grados y eso, perdón, el coseno de 90 grados es 1, perdón, es 0, coseno de alfa 1. Lo que está pasando es que el flujo, en este caso, es radial y por tanto, esa condición de diseño es la condición para las bombas para que el flujo sea óptimo. De esa manera tendría entonces que este término se va a hacer 0 y me voy a quedar solamente con estos términos. Ya hemos calculado cuánto es la velocidad tangencial U sub 2 y también C sub 2U. Vamos a volver a esos cálculos. Tendríamos el valor de C sub 2U, aquí está, 20,16, y vamos a necesitar U sub 2.
Aquí está U sub 2. U sub 2, 22,72 metros por segundo. Bien, reemplazamos entonces. Aquí está U sub 2 y C sub 2U. Multiplicamos estos valores 22,78 por 20,16 dividido entre 981 y me va a dar entonces ya directamente el valor de la altura de Euler. Operando me da 46,81 metros, que sería la altura de Euler. Esta altura de Euler es la altura teórica máxima que tendría la bomba, que podría bombear en teoría, ¿verdad? Eso es lo que dijimos en las clases teóricas. Entonces, si yo estoy diseñando una bomba o tengo, como en este caso, los datos de una bomba y quiero calcular hasta qué altura podría dar esta máquina, pues esta sería la altura teórica. Eso no significa que es la altura que físicamente va a lograr levantar el fluido. Esta es la máxima teórica que podría hacer. Entonces, lo que tengo que hacer es afectar por el rendimiento que va a tener en este caso la bomba. Ese es el rendimiento hidráulico. De esa manera tendríamos que la altura útil, acá se acuerdan la relación de rendimiento, es lo obtenido que va en el numerador sobre lo aportado. En este caso, el rendimiento hidráulico de la bomba va a ser igual a la altura neta que voy a obtener sobre la altura que voy a aportar. Y esa altura que voy a aportar en la bomba es la que acabo de calcular, la altura teórica de Euler, que sería la máxima que podría lograr alcanzar. Como tengo entonces el rendimiento hidráulico, de acá yo voy a despejar y voy a tener la altura neta, que va a ser el producto del rendimiento hidráulico por la altura de Euler. Como el rendimiento hidráulico de la bomba es también un valor similar a 0,8, multiplicado por 46,81, que es la altura de Euler, me va a dar una altura neta de 37,5 metros. Fíjense entonces, ¿de qué se trata esta? Esta sería la altura teórica máxima si asumo un rendimiento del 100%. Pero como la bomba en la realidad no tiene un rendimiento del 100%, en este caso tiene un rendimiento del 80%, la altura neta de bombeo que va a poder lograr esta bomba es 37,5 metros. Y esta altura sí es la real. La otra me sirve como ya un parámetro nada más, pero determinando la altura ideal o teórica de Euler, ya puedo determinar la altura práctica o la altura real de bombeo de esa máquina. Bueno, de esa manera tenemos entonces ya altura de Euler y altura útil, que es lo que estábamos buscando en el inciso B. Ahora, el inciso C nos dice calcular la potencia interna de la bomba. Cuando hemos determinado el caso de la potencia hidráulica, ¿se acuerdan? Es el producto del peso específico del fluido por el rendimiento, perdón, por la altura neta, por el caudal y dividido entre el rendimiento, en este caso que se llama interno. Ese rendimiento interno, el rendimiento del sistema de bombeo, como tal, va a ser igual al producto del rendimiento hidráulico, que ya es la característica que tiene el rodete como tal, y el rendimiento volumétrico, que es la característica que tiene el caudal, cómo realmente ha disminuido el caudal efectivamente versus el teórico. Entonces, el producto de estos dos rendimientos nos va a dar el rendimiento interno de la bomba. Reemplazando los valores, acá tengo el peso específico del fluido al tratarse de agua. El caudal estaba en litros por hora, 160.000 litros por hora, y lo llevamos a metros cúbicos por segundo. Luego tendríamos la altura neta que acabamos de calcular en función de la altura de Euler y el rendimiento mecánico. Perdón, el rendimiento hidráulico de acá. Tenemos 37,5, sería la altura neta, y esa es la que vamos a reemplazar acá. Aquí está, 37,45. Y por tanto, el resultado me va a dar que la potencia interna es de 22,66 kilowatts. Quiere decir que esta potencia interna es la que el rodete le va a transferir al fluido. Ahora, el fluido como tal tiene una condición
de caudal y altura que va a poder proporcionar en función de también la potencia de accionamiento. Si yo ya tengo la potencia del rodete, la potencia que va a ser la interna, ahora necesito la externa. Si yo tengo un sistema de una bomba acoplada con un motor eléctrico, por ejemplo, voy a tener un eje que va a hacer mover a la bomba y la potencia proviene del motor eléctrico. Esa potencia de entrada de salida del motor eléctrico hacia la bomba, o sea, la potencia que ingresa a la bomba es la potencia mecánica, ¿verdad? Entonces, esa potencia de accionamiento de la bomba va a ser el peso específico del fluido, lo mismo que esto, ¿de acuerdo? Pero dividido entre el rendimiento total. O sea, acá ya estamos afectando además por un rendimiento mecánico. Estos tres rendimientos los tenemos ahí en el enunciado y en este caso el rendimiento hidráulico ya hemos afectado, el rendimiento volumétrico también es 0,8 el hidráulico, 0,9 el volumétrico y el rendimiento mecánico de acá entonces tenemos en función de estas condiciones y es 0,85 el rendimiento mecánico para esa bomba. Por tanto, la potencia de accionamiento es la potencia interna dividida entre el rendimiento mecánico. Por tanto, vamos a tener que es la potencia de accionamiento 26,66 kilowatts. Esos 26,66 kilowatts son mayores a los 22,66 kilowatts que es de la potencia interna de la bomba. Entonces, la potencia de accionamiento es de 26 kilowatts, por tanto, una diferencia de más o menos 4 kilowatts acá entre la potencia de accionamiento y la potencia que la bomba evidentemente va a transmitir hacia el fluido. Y luego tendríamos en el inciso E el cálculo de la altura dinámica, la altura de presión y el grado de reacción de la bomba, en este caso epsilon. Para eso vamos a necesitar lo que es la ecuación de Bernoulli y la ecuación de Euler en su segunda forma, tal como la hemos estudiado en la parte teórica. Tendríamos entonces, la altura dinámica es la altura referida a los cambios de velocidades absolutas en el rodete, ¿se acuerdan? H sub D, C sub 2 al cuadrado menos C sub 1 al cuadrado sobre 2G. Y dijimos, esta altura dinámica es la misma en Bernoulli y la misma en Euler, reemplazando los valores que hemos obtenido de acá del ejercicio resuelto. Tendríamos que C sub 2 es 20,33 metros por segundo al cuadrado, menos C sub 1, que es 2,62 metros por segundo al cuadrado, y dividido entre 2G, 2 por 9,81, y de acá tendríamos que el resultado de la altura dinámica debido a cambio de velocidades es igual a 20,72 metros. Bueno, la altura de Euler total es la altura dinámica más la altura de presión, que sería esta. Entonces, la altura de Euler, al ser la altura dinámica más la altura de presión, es la altura total de Euler. Y hemos determinado hace un momento cuánto es el valor de la altura de Euler. A ver. Está más atrás acá. Acá está. La altura de Euler, 46,81 metros. Esto ya hemos calculado. Entonces, tenemos esta altura de Euler. Volvemos acá. Tenemos entonces, de acá, la altura de Euler ya es un dato, y de acá despejamos entonces la altura de presión, y va a ser la altura de Euler menos la altura dinámica. De esa manera, como hemos calculado la altura de Euler, 46,81 metros, menos la altura dinámica, 20,72, nos da igual que la altura de presión es igual a 26,01 metros. Esta altura de presión también podríamos calcular en base a los cambios de velocidades relativas y velocidades tangenciales de la ecuación de Euler. ¿Se acuerdan? En la ecuación de Euler, la vamos a volver a poner por acá, en su segunda forma. Ah, aquí está, aquí está. ¿Cómo puedo determinar la altura de presión? Podría determinar
utilizando estos dos términos de esta ecuación de Euler en la segunda forma. Esta es altura dinámica, h sub d, y esta composición de las diferencias de velocidades tangenciales menos velocidades relativas, todo esto corresponde a la altura de presión. Es lo que digo al final, que puedo calcular directamente como lo he hecho hace un momento, de una manera más simple, o también ir por un camino más largo que sería reemplazar los valores U1, U2, W2, W1, y justamente todo esto me va a dar equivalente a la altura de presión que estoy buscando. Es el camino más largo, digamos, pero debemos llegar exactamente al mismo resultado. Volvamos entonces a esa parte del ejercicio. Esto es. Les decía, esta altura de presión podemos calcular, acá lo hemos hecho de una manera rápida, directa, que sería este producto, esta diferencia. Pero también este HP, como les he mostrado hace un momento en la ecuación, puedo utilizar la segunda forma de la ecuación de Euler y utilizando las velocidades tangenciales U1 y U2 y las velocidades relativas W2 y W1, y voy a obtener exactamente el mismo resultado de la altura de presión. Bueno, ya tengo entonces la altura dinámica, tengo la altura de presión y por tanto también ya tenía la altura de Euler, ya tengo completa mi ecuación y ahora voy a determinar cuál es el grado de reacción. El grado de reacción de Euler es la relación que existe entre la energía de presión sobre la altura de energía total de Euler, que sería H sub P sobre H sub E. En este caso, reemplazando H sub P, 26,01 sobre la altura de Euler total, 46,81, nos da un valor de epsilon igual a 0,56. Entonces, en este caso, quiere decir que esta bomba tiene una parte todavía que es de acción y otra parte que es de reacción. Es una bomba tipo mixta, que funciona casi como las turbinas tipo Francis, más o menos como les había explicado, ¿no? Parte de la energía se transforma en base al cambio de presiones y la otra en cambio a la relación de velocidades. Reacción, hemos completado el inciso E y ahora pasamos al inciso F, que tenemos que determinar la presión absoluta del agua a la salida del agua. Tenemos la presión de entrada, vamos a recordar en el enunciado, en los datos que acá está, en la figura, aquí está. ¿De qué se trata esto? Tengo acá la brida de entrada, ¿de acuerdo? Acá estamos viendo la figura, es la brida de entrada, y aquí tengo un manómetro. Esta presión de entrada en este manómetro acá me está indicando que es 0,4 bar. Ahora, la pregunta es, esta bomba, después de que he analizado todas sus condiciones, ¿qué presión me va a entregar a la salida? O sea, necesito conocer la presión de salida de esta bomba, teniendo toda la información ya que hemos analizado y los resultados que hemos encontrado. Entonces, vamos a ir a determinar la presión de salida acá en la brida de acople final de la bomba. Vayamos a eso. Acá está. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Si nosotros aplicamos Bernoulli entre la entrada y la salida, tendríamos estas condiciones donde la velocidad de salida, la velocidad de entrada, esa diferencia de velocidades cero y la velocidad de posición, perdón, la energía de posición cero, porque estamos hablando exactamente del mismo nivel. Y de esa manera tendríamos entonces que la altura h va a ser igual a la diferencia de la presión de salida menos la presión de entrada sobre gamma. Y este h de acá es el que nosotros vamos a determinar con la altura neta que hemos calculado. Por tanto, tendríamos que esta presión de salida es igual al peso específico por Hn, o sea, en este caso estamos hablando de gamma, el peso específico del agua, por la altura neta que hemos determinado, más esa presión de entrada. Por tanto, tendrías 9,81 por la altura neta. Hemos dicho, la altura neta es la que evidentemente la bomba va a poder dar, que sería la altura de Euler, pero disminuida por el rendimiento que tenemos en la bomba. Entonces, esta es la altura neta, por tanto, esta va a ser la que va a poder
aportar la bomba, y en este caso más la presión de entrada, que es de 40.4 kilopascales. Eso me da 407,8 kilopascales en la salida de la bomba. Por tanto, la diferencia de entrada y salida, fíjense, es 407 a la salida y 40 a la entrada. Con esto hemos terminado la resolución del ejercicio. Bueno, espero no haber ido demasiado rápido en la resolución del ejercicio. Bueno, que de todas maneras ustedes lo van a tener ahí en el Classroom. Enseguida voy a subir el ejercicio resuelto en lo que es las presentaciones. Y mañana vamos a continuar entonces con la temática ya de manera presencial. Como hemos dicho, lamentablemente los días martes vamos a tener que pasar de manera virtual y el resto de los días pasamos de manera presencial. El día de mañana entonces nos vemos a las 18:45. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Esta mañana dije gracias.